Hola, bendiciones a todos. Una vez más aquí, su servidora Lorraine Moreno, compartiendo una palabra de Dios con cada uno de ustedes en este segmento, la suma de su palabra. Cada semana, por la bendición de Dios, recibimos una palabra que yo creo que siempre es de edificación, de exhortación y de consuelo para cada persona que la escucha. Así que hoy eh, quiero tomar un tema que creo que es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y la he titulado La gratitud como un arma de guerra. A la guerra se llevan armas, ¿verdad? Todos los ejércitos tienen una compañía bélica donde tienen soldados, camiones, tanques, pistolas, qué sé yo, bombas, cualquier cantidad de cosas. Mientras mayor cantidad de armas tienen, más poderosos son, más victoria tienen. Pero no solo es la cantidad a veces de las armas, sino tener aquellas que son más potentes, que son más poderosas. Y yo creo que en el reino, entre tantas armas y herramientas que Dios nos ha dado, la gratitud es una de esas que es potente, es explosiva, es poderosa para cada uno de nosotros. Y conocerla y tener un estilo de vida de gratitud siempre, siempre, siempre nos sumará muchísimo a nosotros y a nuestra familia. Así que quiero que vayamos al Salmo capítulo 19, en el versículo 14, uno de mis versículos favoritos de toda la escritura, de todos los tiempos. Y dice la escritura: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta semana estamos celebrando un tiempo en donde yo vivo, es una fiesta o una celebración que yo no conocía hasta que esta nación me tomó y me adoptó hace 24 años. Es un tiempo que le llaman Acción de Gracias o Thanksgiving, como se pronuncia en inglés. Y es un tiempo donde todas las familias se reúnen y toman un tiempo para estar agradecidos, para expresar gratitud. Y yo nunca había escuchado sobre esto, creciendo en mi país natal, Cuba. No teníamos esta cultura, no teníamos este conocimiento. Y me pareció tan, pero tan, aunque es basado en algo histórico de esta nación, me pareció una costumbre muy hermosa. Porque cuántas veces tomamos el tiempo para sentarnos y enumerar todos los beneficios que hemos recibido del Señor. ¿Cuántas veces nos sentamos para expresar gratitud, para tener gratitud en el corazón? Sin embargo, somos propensos, somos llevados fácilmente a la murmuración y a la queja. Cualquier cosa que vemos le sacamos defecto, la criticamos, fácilmente nos quejamos, fácilmente murmuramos. Sin embargo, el arma poderosa que Dios nos ha dado en la gratitud es muy, pero muy beneficiosa. Vamos a verlo en la escritura. El salmista está diciendo: sean gratos los dichos de mi boca. Y no solamente los dichos de mi boca, sino también la meditación de mi corazón. ¿Qué cosa es algo grato? Bueno, lo contrario a la ingratitud es la gratitud. Y lo opuesto a lo ingrato es lo grato. Así que cuando el salmista está diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, ¿qué realmente nos está diciendo el salmista? ¿Qué realmente es lo que él está queriendo expresar en esta escritura? ¿Qué significa que sean gratos los dichos de mi boca? ¿Qué significa que sean grata la meditación de mi corazón? Significa que tanto mis pensamientos como mis palabras
procedan de la gratitud. Que la fuente de mis pensamientos, porque la meditación de mi corazón es una forma más de decir mis pensamientos, la forma en que yo pienso. Y que las cosas que salen de mi boca, las palabras que mi boca habla, ambas cosas vengan de una fuente de gratitud. No vengan de una fuente de queja, de murmuración, de pesadumbre. No vengan de una fuente de crítica, de siempre estar encontrándole lo malo a todo. No, no, no. Vengan, sean de una fuente de gratitud. Todo lo que yo hable, todo lo que yo piense, viene desde un lugar de gratitud. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Tal es el hombre en su pensamiento, así es y se comporta. Por lo tanto, la gratitud es más que estar agradecido, es ser agradecido. Esto pareciera un trabalenguas y pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Ambas cosas son importantes, pero no son exactamente lo mismo. Una cosa es estar agradecido y otra cosa es ser agradecido. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice la palabra, hemos recibido un reino inconmovible. Hemos sido traspuestos de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido hechos hijos de Dios. Ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Ya no somos forasteros, ya no somos advenedizos, ya no somos bastardos. Tenemos un padre, tenemos una herencia, tenemos salvación, bendición, una rica herencia en Cristo Jesús. Pero habiendo recibido todo esto, no lo tomemos en balde, no lo tomemos a la ligera, no procedamos y actuemos sin reconocer la grande bendición que hay en esto, sino que lo hagamos teniendo gratitud. Y mediante esa gratitud, no solo la tengamos, sino que mediante ella sirvamos al Señor. Y de esa manera vamos a agradarle a Él con temor y reverencia. Primera de Timoteo 5:18 dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una palabra de gratitud siempre en nuestra boca. Que siempre, siempre tengamos acción de gracia en todo. No importa el tiempo, el lugar, la persona, la circunstancia, tengamos nosotros esa actitud de gratitud delante del Señor. Hace unos años, en este mismo tiempo, celebrando esta misma estación y yo reflexionando, porque el otoño es un tiempo de reflexión. El otoño es un tiempo hermoso para hacer un inventario de todas las bondades de Dios. Es un tiempo hermoso porque en el otoño, ya después de haber tenido esa primavera hermosa de flores, veranos de frutas, de haber disfrutado todas estas cosas en esas estaciones, el otoño es un momento donde termina un ciclo para botar todo lo que ya se marchitó, para desprendernos de todo el pasado, para reflexionar en todo nuestro proceder todo un año. Después de 11 meses de vivir con el Señor y de hacer tantas cosas, a mí siempre cuando llega esta estación me gusta reflexionar, me gusta hacer un inventario de todo el año, como he vivido con el Señor, las cosas que he alcanzado, aquellas que todavía me faltan,
me pongo a mirar y comienzo a soltar todas aquellas cosas que eran un peso en mi vida, que me asediaban, que me hacían torpe, que me hacían lentas. Así como van cayendo las hojas de los árboles en el otoño, también vamos desprendiéndonos de todo el bagaje, vamos llevando nuestro corazón al Señor para que sea escudriñado. Escudriñame, Señor, conoce mi corazón, ve si hay en él camino de perversidad, si hay maldad. Límpiame con el hisopo, lávame con tu sangre, con las aguas de tu río y hazme blanca como la nieve. Es ese momento de reflexión, de arrepentimiento, de transformación. Pero también es un tiempo para hacer un inventario de la bondad del Señor. Es un tiempo para dar gracias a Dios. Entonces, en esos hace como 3 años, creo que fue 3 o 4 años, mientras yo meditaba en todo esto y hacía este ejercicio que le comento, Dios me dijo, cada año se debe terminar con gratitud. Los años se terminan con gratitud. Y yo empecé a reflexionar y busqué en la escritura acerca de esto. Y mientras más leía, más me daba cuenta lo poderosa que era esta arma en el reino y la bendición que había traído a todos aquellos que la habían usado efectivamente. La gratitud nace, mire de dónde se origina, de dónde viene la gratitud. La gratitud nace de los momentos de encuentro con la bondad de Dios. Usted comienza a estar agradecido, se inicia ese proceso, se germina esa plantita de gratitud de esos momentos de encuentro con la bondad de Dios. Pero luego se sustenta con conocerle a Él. Veámoslo de esta manera. El carácter y los atributos de Dios son expresados desde la plataforma de la constancia. Todo lo que Dios es, cómo se comporta, cómo Él actúa, cómo habla, sus atributos como su inmensidad, que es infinito, que es soberano, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todos esos atributos divinos. Y el carácter de Dios, que no tiene variación, es lo mismo ayer, hoy y por siempre, todos ellos son expresados al hombre desde la plataforma de la constancia. Es decir, Dios fue bueno ayer, Dios es bueno hoy y Dios es bueno siempre, por la eternidad. Es decir, es un patrón constante que nos demuestra que podemos confiar en Él. Entonces, cada encuentro de nuestra vida con la bondad de Dios va germinando esa gratitud en nuestro corazón. Nos damos cuenta constantemente que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, que es tardo para la ira, pero grande misericordia, es perdonador, que Dios es un Dios de gracia, de amor. Todos esos encuentros con esa bondad de Dios va germinando y haciendo crecer la gratitud en nuestros corazones. Pero la gratitud tiene 2 fases. La fase 1 es estar agradecido. Tome nota. Estar agradecido. La fase 2 es ser agradecido. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. De igual manera, la gratitud se expresa de 2 formas. La primera esfera o forma en que se manifiesta la gratitud es en la alabanza y la segunda es en la adoración. Veamos esto un poquito más detallado. La alabanza es el resultado de alguien que está agradecido. Es decir, se produce una alabanza después de haber recibido algo de Dios, de haber recibido una bendición, un beneficio. Cuando usted recibe algo de Dios, se expresa la gratitud en una forma de alabanza. Alabanza es enumerar, expresar, contar
decirle a otros cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Usted alaba a Dios como resultado de una expresión de un regalo. Igual lo hace con la gente. Cuando una persona viene y le hace un regalo, ¿usted qué? Usted da las gracias y lo hace con una expresión de alabanza, de elogio, de halago, de bendición a esa persona para expresar reciprocidad a lo que usted ha recibido. Mientras que la adoración, que es la segunda expresión de la gratitud, es el resultado de alguien que es agradecido. ¿Lo ve la diferencia? La alabanza se produce por estar agradecido. La adoración se produce porque se es agradecido. Porque la alabanza es el resultado de una expresión de gratitud por un beneficio obtenido. Mientras que la adoración es una expresión de halago a alguien que conoce a Dios. Mi alabanza estará relacionada a lo que yo recibo, mientras que mi adoración es el resultado de lo que yo conozco a Dios en la intimidad, de quién es Él. La alabanza expresa lo que Él ha hecho. La adoración expresa quién Él es. La alabanza es ese irrumpimiento de palabras lindas porque estoy agradecido de lo que me has dado, de lo que hiciste por mí, de un hecho. Mientras que la adoración es el resultado de un corazón que le ama, que le conoce, y esa adoración por eso es más amplia y más profunda, porque va de acuerdo a quién es Él. Él merece mi adoración por quien Él es. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la escritura para que podamos entenderlo mejor. Cuando Dios abre el mar rojo frente a los hebreos, mientras los egipcios los persiguen, Dios hace una obra gloriosa, hace un milagro en medio del desierto, y allí ellos pasan por medio de las aguas en victoria, y en esas mismas aguas que se abrieron para darle paso al pueblo de Dios y cumplir la promesa, en esas mismas aguas se ahogan todos sus enemigos. Por tanto, Dios les ha dado una victoria hermosa frente a sus enemigos. ¿Qué hace Miriam, la hermana de Moisés y Aarón? Toma el pandero y comienza a hacer un halal, un momento de gratitud, porque ella está agradecida. Dios le ha otorgado un beneficio y ella celebra con su pandero y alaba a Dios. Y usted puede ver hermosa la oración y la alabanza que entona Miriam, está en el libro de Deuteronomio, y ella comienza a enumerar todos los beneficios, como con brazo Dios fuerte y poderoso los sacó del faraón y los libró de la muerte. Ella comienza a alabar. Ella está agradecida y tiene una expresión de alabanza. Sin embargo, mire el contraste de otro ejemplo hermoso en la Escritura. Podemos ver en el libro de Hebreos, dice que cuando Jacob, Israel, ya era anciano, era viejo, estaba terminando su carrera, dice que él adoró postrado en el bordón de su báculo o de su vara. Dice que él adoró postrado en el bordón. Él allí estaba teniendo también una expresión de gratitud. Pero esa gratitud no era un estado, no era estoy agradecido, es soy agradecido. Y aquí ya no era solamente una expresión de alabanza, sino que era una expresión de adoración. Él adoró postrado. Él no había recibido ese día ninguna victoria. Él no había recibido ese día ningún milagro escandaloso,
o hermoso como el del pueblo con Miriam, sino que él allí estaba haciendo un recuento de la bondad y del amor de Dios toda su vida. Porque ¿qué quiso decir el escritor de los Hebreos cuando dijo que lo hizo apoyado en el bordón de su báculo? Lo que estaba diciendo era que él estaba adorando a Dios por quien Dios era. Porque en ese báculo, en ese palo, en esa vara que ellos caminaron todo el desierto y todo el tiempo que fueron nómadas en camino a la promesa de Dios, ese palo, esa vara lo acompañó todo ese camino. Esa es la misma vara que él tenía en el encuentro de Betel, cuando Dios abrió los cielos y pudo ver, ¿verdad? Y allí peleó con el Señor hasta que Dios lo bendijo. Era el mismo báculo que había sido testigo de cuando Dios multiplicaba las ovejas para que él pudiera tener una herencia mientras su suegro lo engañaba. Labán, él seguía produciendo resultados frente a ese báculo. Con ese báculo, su hermano Esaú lo perdonó. Frente a ese báculo, le dio herencia a todos sus hijos. Es decir, cada proceso y cada bendición que Dios había hecho en la vida de él, ese báculo había sido testimonio. Porque ellos no escribían como nosotros en libretitas o en el teléfono. Ellos marcaban en su vara los momentos de encuentro. En el 2020, Dios me mostró su misericordia. En el 2019, Dios sanó a mi hijo. Todos esos momentos de encuentro y de bendición habían sido plasmados en ese báculo. Y él estaba apoyado en el bordón, estaba diciendo, no estoy apoyado en mis fuerzas, no estoy hablando de lo que yo he vivido solamente en los momentos buenos. Todos están plasmados aquí y eso dice que tú has sido bueno, que yo te he conocido en la intimidad. Y por lo tanto hubo una expresión de adoración en la vida de Jacob, porque él conocía al Señor. Allí estaba todito ese inventario de las bondades de Dios en su vida. Casi todas las personas comienzan estando agradecidos. Estar, como lo mismo lo dice la palabra, es un estado. Y como es un estado, puede cambiar. Yo hoy puedo estar triste y mañana puedo estar alegre. Hoy puedo estar agradecida y mañana puedo estar quejándome. Porque es un estado. Todos nosotros comenzamos esa semillita y esa plantita de la gratitud teniendo esos encuentros con el Señor. Y mientras estos encuentros suceden, expresamos alabanza. Pero cada encuentro va determinando que conozcamos a Dios en la intimidad. Y eventualmente ya no solamente estamos agradecidos, sino que ahora somos agradecidos porque le conocemos a Él y por lo tanto, no importa el escenario que vivamos, hay una palabra de gratitud en el corazón. Hay una palabra de adoración en el corazón, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Las personas cuando caminan con Dios ya no solamente están agradecidos, ahora son agradecidos. Y ser no es un estado y por lo tanto no es un estado cambiante, sino que ser es una identidad. Ser es una naturaleza, es la esencia del corazón de un adorador. Estar agradecido, cualquier persona puede experimentarlo, no solo con Dios, con un vecino, con un amigo, con una persona, después de haber recibido un acto bondadoso o un beneficio de otro. Pero ser agradecido es un estilo de vida. La palabra dice que al pueblo Dios le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. Miren qué hermosa palabra. Todo el mundo recibió el maná. Todo el mundo caminó por el Mar Rojo. Todo el mundo recibió el agua de la peña. Todo el mundo había recibido la misericordia de Dios.
Pero solo aquellos que conocieron a Dios en la intimidad recibieron su gracia. Solo aquellos que buscaron a Dios en lo profundo, a esos Dios se les reveló quién era y por lo tanto conocieron sus caminos. Hay gente que se conforma solamente con recibir bendiciones, pero hay otros, como tú y como yo, que cada día anhelamos conocer al Señor más y más. No nos alcanza la vida entera para conocerle. Él es demasiado profundo, demasiado alto, demasiado ancho, demasiado sublime, demasiado hermoso, pero cada día anhelamos conocerle más. Estar agradecido es un acto externo. Por eso la alabanza usualmente es un acto, un halal, extravagante, externo, hacia afuera. Ser agradecido es algo interno, es algo del corazón. Eso es lo que decía David. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti. Que haya una adoración de continuo en mi corazón y en mi espíritu para ti. ¿Y saben por qué es más poderoso? Porque Dios no está tan interesado en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque lo que hacemos puede ser cambiado, pero lo que somos es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y de allí mana la vida y todo lo que hacemos y vivimos. El don abre puertas, pero la gratitud mantiene esas puertas abiertas. Por eso David decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David constantemente decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Redentor mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Los salmos están llenos de expresiones de gratitud hermosas, porque David no solamente estaba agradecido, David él era agradecido, su naturaleza era de gratitud. Por eso decía, alma, no te doy permiso para quejarte, no te doy permiso para abrumarte, no te doy permiso para murmurar. Recuerda cada beneficio, ten memoria de todas sus bendiciones, ten memoria de todo lo que nos ha bendecido, de cuánto nos ha hecho bien el Señor. Haz un inventario de sus bondades, haz un inventario de sus misericordias, de su gracia. Ten memoria de ella y nunca te atrevas a olvidarla. Miren qué lindo lo que dice el Salmo 8:4. David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? David estaba teniendo un momento de adoración profundo. Se daba cuenta de sus limitaciones, de lo pequeño que era ante la inmensidad de Dios. Mientras más conocía al Señor, más se daba cuenta de lo pequeñito que era, de lo limitado, de lo escaso, de lo finito que podía ser ante tanta vastidad, inmensidad, infinidad y belleza. Pero eso, en vez de alejarlo de Dios, lo que hacía era cada vez acercarlo más, hacerlo entender y conocer sus caminos. David sabía que lo que antecede el favor y la gracia de Dios y lo sostiene en nuestra vida es un corazón agradecido. Por eso decía, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Tanto es así que cuando Samuel fue a ungir como rey a uno de los hijos de Isaí, conforme a la profecía, se dio cuenta que el aceite no fluía por el cuerno hasta que llegó David y entonces fluyó. Y la respuesta de Dios a la inquietud de Samuel, que preguntaba, pero si este es más alto, si este es más fuerte, si este es más aguerrido, si este es más inteligente, si este es más hermoso, ¿por qué? El pequeñín, el bastardo, el hijo ilegal de la casa,
el que está entre las ovejas. ¿Por qué? Y la respuesta de Dios fue, el hombre siempre mira lo que está afuera. El hombre observa una acción externa, un estado temporal, pero yo miro el corazón. Yo miro lo que está dentro y yo estoy buscando un hombre con un corazón agradecido. No uno que solamente está agradecido, sino uno que es y vive agradecido. Y ahí comenzó el aceite a fluir. Moisés conoció tanto a Dios que cuando oyó decir en un momento en el desierto, Dios en su ira dijo, voy a destruirlos a todos porque van de continuo al mal. Son un pueblo de cerviz dura, rebelde. Los destruiré a todos en el desierto. Moisés había conocido tanto al Señor que dijo, esto que estoy escuchando no es coherente con el Dios de amor que yo conozco. Yo conozco que tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Tú no nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto. El Dios que yo conozco, que ha sido paciente conmigo cuando tartamudeaba, que ha sido perdonador cuando yo maté al egipcio, que me ha levantado una y otra vez, que me ha bendecido, ese que me ha mostrado sus caminos, yo sé que es un Dios misericordioso. Y por tanto yo espero grandes cosas de Él y bendiciones todos los días, porque sé quién es. Se puede vivir todo tipo de circunstancias en la vida y retos. ¿Cuántos retos no hemos vivido? Los que nos faltan y los que ya hemos aprendido en el pasado. Algunos que ni siquiera entendemos, pero ser agradecidos nos van a preservar en el día del conflicto. Como dice la palabra, te oiga Dios, el Dios de tu salvación te oiga en el día del conflicto. El ser agradecidos te preservarán dentro del propósito. Ser agradecidos nos guardará en el corazón de la altivez, porque sabremos que no es nuestra propia fuerza ni nuestro propio mérito, sino que Él nos ha dado todo lo que tenemos. Todo se lo debemos a Él. Por lo tanto, ser agradecido guardará en el corazón de la altivez. Ser agradecidos sanará nuestros corazones de la ofensa. Nos guiarán en tiempo de confusión. Ser agradecidos nos harán vivir en plenitud, con un corazón asombrado ante la belleza de Dios. Y más poderoso aún, nos harán entender que no fue el enemigo que nos llevó a la cisterna, sino que es Dios que nos lleva al palacio. No le daremos la gloria al enemigo que quiere destruirnos. Pondremos la mirada en el destino y en el propósito que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Así que yo esta semana quiero invitarte a que hagas un inventario de las bondades de Dios en tu vida. Pero no solo eso, quiero invitarte, quiero inspirarte a que levantes un altar de gratitud en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con tus nietos. Y si estás solito, pues tú ahí, con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, levanta un altar de gratitud en tu hogar. Escribe y ten memoria como David y no olvides ninguno de sus beneficios. Comienza a escribir todas las cosas que Dios ha sido bueno contigo. Usa palabras hermosas para describir ante Dios y ante otros que te rodean todos esos beneficios que has recibido de parte de Dios y delante de tu familia, para que otros también comiencen a germinar esa pequeña semillita de la gratitud en el corazón, comiencen estando agradecidos, y de tanto conocer al Señor y encontrarse con Él, entonces su naturaleza también sea el ser agradecido. Así que esta semana es un tiempo, porque todos los años se deben terminar con gratitud. La gratitud va a abrir puertas hermosas en tu vida. La gratitud te va a guiar en los momentos buenos y en los momentos malos. La queja siempre cierra puertas,
la queja siempre desagrada a Dios. Pero es la voluntad del Señor que nosotros demos gracia en todo y en todo tiempo. Así que habiendo recibido esta hermosa herencia, sirvamos al Señor con gratitud y con gozo. Hagámoslo de todo corazón y vivamos agradecidos. Con esa palabra me despido en esta hora y te dejo con ese pensamiento en tu corazón para ponerlo por obra. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenga una semana hermosa y que lo que has esperado en el Señor se abre esa puerta. Lo que has estado orando, recibas la respuesta en tiempo agradable y perfecto. Sean recibidas esas bendiciones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima de un segmento, La Suma de su Palabra. Por acá por Vida TV. Suscríbete al canal, pon una alarma cada viernes a las 3 de la tarde para que sea de bendición a ti y a muchos otros.